raro, porque yo decía que generalmente, yo siempre estudié a la noche porque tenía que trabajar, entonces es como que también entiendo que haya estas excepciones o idas y venidas, ¿no es cierto? Porque te imagino que algunos trabajan, tienen que pedir permiso, otros les pueden surgir en el momento de algún trabajo y tienen que cortarlo. Entonces, para mí, no hablé todavía con Katy, pero para mí tendría que ser o vespertino o nocturno, ¿no es cierto? Porque ese horario es medio raro, no sé cómo hacen algunos, la verdad, para eso. Lo puedo hacer virtual si quieres, o sea. También. Sí. Bueno, sí. Hay gente que se le complica igual lo virtual. No todos son. Y creo que acá hay más gente virtual que presencial, ¿eh? Pero ponele, la de los jueves las pasamos a virtualidad. ¿Qué materia? Tenemos a Paula con procesos de administración tecnológica. ¿Y es 100% virtual? Sí, con el tema de que Paula, por problemas de salud, no podía venir a dar las clases presenciales. Nosotros la mandamos a virtualidad, igual que con el profesor Luis. Y todos ponen la virtualidad, ninguno se complica. Sí, pero en un horario nocturno, porque a las 10 de la noche. Claro, en 9:30, la verdad que. Claro. Sí, porque para mí todo esto es raro, yo nunca. Ponele con Ximena, teníamos el cuatrimestre pasado virtualidad. Una clase virtual y una presencial, sí. Mira, no, o sea, yo prefiero la presencialidad, Sí. pero dentro de lo posible. O sea, vespertino nocturno es como que todo el mundo puede, se te puede complicar la vuelta, etcétera. Pero es como que este horario es medio raro, porque algunos, si no están trabajando, están buscando o te puede surgir algo. Un día. Claro, esa es la lógica de la virtualidad, porque en la virtualidad están todos. Claro, la virtualidad es como que. Presencial somos el cuarto. Está bien. Pero bueno. Con algunas bajas y otras altas, pero van como viviendo algunos sí, otros no. Sí, eso lo puede manejar usted, o sea, puede ser un viernes, Sí, puede en ser un realidad lo decide martes. Gabriel, vos sabés que el titular es él. Hoy no va a venir, ya me avisó que no viene. Debe ir a La Plata, que tiene que hacer. Pero le puedo comentar el tema de la virtualidad, si ustedes lo prefieren. A mí igual me gusta la presencialidad, aunque sea un híbrido, no todo virtual. No, hacíamos una presencial y una Claro, virtual. algo así es otra cosa. Porque siempre la presencialidad tiene sus beneficios. Disculpa, vos eras la que estaba hablando con Katy. ¿Arreglaste todo bien? Después le cuento. Bueno, está bien, pero te vas a quedar entonces. Bueno, igual la que toma lista es Norma. Yo la tengo acá, pero no. Solamente por una cuestión administrativa, pero no voy a tener lista. Me imagino que si estás acá porque más o menos pudiste manejarlo y arreglarlo. No me voy a meter en el tema administrativo. Bueno, porque hoy éramos creo que 16, éramos bastante poquitos. De hecho, vos no sé si estabas en la clase pasada. Vos viniste, pero después. Hubo alguna familia. Bueno, primero que nada, Gabriel les había mandado el primero de la clase pasada. Yo no tengo muy buena memoria. O sea, yo me acuerdo lo que vi yo, pero ¿Gabriel les había mandado a buscar algo o me equivoco? No. Esta vez no. Eso era para la clase anterior. El estado y todo eso. O sea, quedamos en fuentes del derecho y. Íbamos por fuentes, sí, que lo vamos a terminar ahora, pero no les había mandado a buscar nada, legislación, nada de eso. No. Está bien. Capaz me quedé enganchado con la clase anterior, que Gabriel les había mandado a buscar algunos conceptos, pero ya los terminamos, entonces. El que no viene, trate de pedirlo porque algunas cositas cortitas dictamos. O sea, a mí no me gusta dictar porque obviamente se hace aburrido, se hace pesado, lento. Pero algún que otro concepto dentro de lo que ustedes traen, porque si no es muy sencillo. Nosotros tiramos un concepto, ustedes lo googlean, lo traen, lo leemos y ya está. Pero hay otras cositas, sobre todo dentro de fuentes, porque lo que es Estado, democracia, todo eso, como que les queda una idea, yo les decía la clase pasada, nos conformamos con que tengan los elementos principales de una definición. Ahora, cuando yo empecé a dar fuentes, me gusta tener que tengan la idea, por lo menos que doy yo, cortita, de una frasecita o dos, para que ver si lo comprendieron, ¿me explico? Por lo menos los que vieron la clase pasada, creo que quedó bastante. No sé si a alguno le quedó alguna duda de fuentes. Le faltó dictar uno. Llegaron a anotar todo, porque tampoco dicté mucho, era como más o menos cortito, ¿no es cierto? De cada punto.
De hecho, ahora lo voy a explicar por el día. Fuentes materiales. Fuentes Sí, materiales. habías hablado de Íbamos los por, formales. Solo hablar los formales. íbamos por fuentes formales. Habíamos dicho ley, habíamos hablado de la ley. Sí, costumbre también. Costumbre Me también. faltó uno, ¿no? Y quedaba jurisprudencia. Eso. Esa no ¿No la hablamos de dijo. jurisprudencia? Bueno. ¿Alguno tiene una idea de lo que quiere decir jurisprudencia? ¿O qué se entiende por jurisprudencia? Es la base que queda cuando se produce un fallo. ¿Es? Es como un antecedente cuando hay un fallo. Sí, podría decirse. Es más, en un extremo de simplificación podemos decir que son los fallos de los jueces. Podemos, para que entendamos. Ahora, no es tan sencillo como eso, porque ¿qué pasa? En nuestro país tenemos un sistema representativo, republicano y federal. Tenemos una constitución, tenemos normas, códigos de fondo que le llaman. Pero en otros países, aunque nos parezca raro, por ejemplo en el Reino Unido de Gran Bretaña, en Inglaterra, las leyes las van haciendo los jueces, o sea, son más importantes que acá. No tienen una constitución escrita, normas que respetar a rajatabla. Para nosotros es raro, ¿no es cierto? Pero en el mundo anglosajón, la ley la van haciendo los jueces, son mucho más, tienen en un estrato social mucho más importante, ¿no es cierto? Entonces, acá nos tenemos que quedar con que la idea en la jurisprudencia son los fallos de los jueces, está bien. Hay algunos detalles igualmente, porque nosotros sabemos que el juez, si bien tiene mucho poder, porque para nosotros es alguien inalcanzable y tiene mucho poder, en realidad no puede salirse tanto de un código de fondo. Porque los fallos tienen que estar justificados. ¿Me explico? Y de hecho, la jurisprudencia la podemos subdividir en 3 categorías, para que tengan una idea. Los fallos son o confirmatorios, o sea, jurisprudencia que puede ser confirmatoria, ahora les voy a decir lo que es. Anoten estos 3 diferenciaciones. La jurisprudencia puede ser supletoria, Supletoria. O también puede ser interpretativa, la jurisprudencia. Primero vamos a ver por qué es una fuente, ¿no es cierto? Y esto tiene más que ver con el segundo punto. Primero vamos a ver qué quiere decir confirmatoria. Se le llama confirmatoria porque es la parte más fácil, digamos, de los jueces cuando simplemente toman una normativa y la aplican en un fallo, ¿no es cierto? Eso sería de la... Esa sería la jurisprudencia confirmatoria. Perdón, ¿podría repetir? Sí, no sé de dónde te perdiste, pero la jurisprudencia confirmatoria es, básicamente, para que lo entiendan, cuando el juez confirma lo que establece una norma, ¿no es cierto? Toma la norma y la aplica. La parte más sencilla, digamos. ¿Por qué? El ejemplo más común es en el derecho penal. O sea, tenemos un artículo que dice que el homicidio es de 8 a 25 años. Entonces el tipo se me el juez, merece un poco más de respeto, toma el artículo y dice, bueno, este fulano mató, le aplico entre 8 y 25. Con las diferenciaciones, pero no puede salirse de ahí. No puede salirse de ahí. Y es más, la escala penal que aplique va a tener que estar fundamentada. Por eso a veces los fallos tienen hojas y hojas y hojas. ¿Me explico? Porque el juez tiene que justificar por qué vota como vota, por qué le da esto, por qué no le da el otro. De hecho, después viene lo que se llama el sistema de contrapesos entre ellos. Vieron que ustedes a veces tienen un fallo que dice votó en disidencia, un fulano. Sobre todo lo vemos con los fallos de las cortes, los más famosos, ¿no es cierto? No sé, Argibay votó en disidencia, o Carlos Fay, ya fallecido, votó en disidencia. ¿Qué quiere decir? Ante un mismo hecho, el mismo tribunal distintas jueces puede tener distintas miradas, exactamente. Entonces, 2 votan a favor, 1 vota en contra. Okay. Pero siempre no saliéndose de ese parámetro de lo que dice el articulito y la norma. Entonces, si bien confirma una normativa, puede salirse y decir por qué vota en disidencia. Hay fallos que han tenido
en su momento tuve que leer el fallo Clarín, de papel prensa, tenía 365 fojas. De un solo juez. No me acuerdo cuál era de los tres que le gusta más escribir. Entonces, digo para que tengan en cuenta que el juez también tiene que justificar lo que dice y lo que falla. Pero esta es la parte incluso más sencilla, porque toma un articulito y confirma lo que dice la norma. Yo estoy de acuerdo con esta norma, porque incluso vos podés estar en contra de lo que dice la norma. Mientras lo justifique, va a haber un fallo perfectamente. Que igual después va a salir la sentencia, que es otra cosa. Por eso me gustó que diga fallo, sino sentencia. Porque a uno, cuando pregunto a veces en la clase si son las sentencias, no, la sentencia es otra cosa. Una cosa es el fallo del tribunal. Otra cosa, la sentencia puede ser diferente a como fallaron algunos de los jueces, ¿no es cierto? Entonces decía, esta es la parte más fácil porque bueno, el juez toma la norma y confirma lo que dice. Bárbaro. Ahora teníamos la segunda categoría de la jurisprudencia, que es supletoria. Y acá es un poquito más fácil entender por qué es una fuente de derecho. Porque ustedes me dirán, jurisprudencia, fuente de derecho. ¿Cuándo la tomo yo como fuente? A los que vinieron a la clase pasada es más fácil porque ya entienden bien lo que es fuente. Claro, a veces la ley tiene grises o incluso blancos, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que no puede dejar de hacer un juez es dejar de fallar. Que en años A, cuando arrancó todo el tema del derecho, pasaba que el juez decía, no, esto es un blanco el derecho. Ahora, el fulano, en la antigua Grecia, podía quedar libre por esto. Digo la antigua Grecia porque lo nombramos como el nacimiento de la democracia y el voto directo, etcétera, etcétera. La clase pasada. Hoy en día, lo que no puede quedar es un juez sin fallar. O sea, otra cosa, que no se confundan, es la abstención. Pero la abstención es un derecho que tienen ciertos jueces ante ciertas sentencias y cuando es un tribunal, pero no quiero marearlo con cosas técnicas. No tiene nada que ver con la abstención. Lo que quiero decir acá es que el juez no se puede valer de que hay un blanco o un gris en el derecho para no fallar. El juez tiene que fallar igual. Pero ¿qué pasa? Cuando decimos supletorias es porque el fallo del juez nos va a suplantar la norma que falta. Entonces ahí tenemos una fuente de qué agarrarnos. ¿Me explico? O sea, los jueces pueden crear la norma, que ese es uno de los poderes para mí mayores que tiene el juez, ¿no es cierto? Porque están creando normativa. Ante un caso nuevo, supóngase, sobre todo ahora con estas tecnologías, que se les hace difícil porque son gente grande, generalmente es raro que haya un juez muy joven que esté tan... Digo, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la prueba informática. A los jueces les cuesta mucho la prueba informática. Porque no nacieron como los pibitos de ahora, whatsappeando, usando el TikTok, el Instagram, etcétera, etcétera. Entonces cuando a mí me viene un cliente y me dice, no, pero yo tengo todos los chats, tengo la captura de pantalla, y todo contento como diciéndome, tenemos la prueba, ¿viste? Yo me siento, trato de calmarlo, pero le tengo que explicar que a veces el juez es un poco renuente a incorporar esta prueba. Porque incluso algunos no sabían cómo hacerlo. Le teníamos que explicar nosotros. Pero para nosotros también es difícil. Porque ustedes imagínense oficiar, porque nosotros mandamos oficio, es sencillo, es a ANSES, bárbaro, al IPS, a una aseguradora. Ahora, cuando los primeros abogados tenían que oficiar a Google, o a Facebook, o a Meta, porque WhatsApp pertenece a Meta, que se iban cambiando las empresas, se nos hacía un trabajo muy difícil. De hecho, yo conozco un solo colega que se dedica a ciberdelitos, que hizo un posgrado, etcétera, etcétera, debe ser el único de Matanza. Imagínense cuando se lo llevamos a los jueces, ¿cierto? El tipo no sabe si está bien incorporada esa prueba. Entonces a veces la gente está muy contenta con una prueba y resulta que esa prueba, al ser informática, al juez se le complica. Porque no tiene idea lo que es, no es que no tiene idea lo que es la tecnología. La tecnología llevada a papel. Ustedes piensen que antes de la pandemia, nosotros íbamos a un oficio, lo hacíamos, lo redactábamos, lo imprimíamos, lo llevábamos al juzgado, nos ponían el sello medalla, una vez que lo corregíamos, teníamos que dejar ahí 3 días, a veces 4, 5, una semana, lo pasábamos a buscar con el sello y lo llevamos hasta el organismo.
Hoy en día no existe más eso. Ah, todo digital. Hoy es todo digital. Entonces, esa parte no es tan difícil porque aparte tienen, obviamente, nos metemos en temas más administrativos, pero a la escuela les llega todo cocinadito. La verdad que los que trabajan más son los secretarios, los auxiliares, los chicos de mesa de entrada, que los que la tienen más clara son los chicos de mesa de entrada muchas veces más que el juez. A mí me pasó con una sucesión, pero eso sabía que era todo digital. Claro, ahora es todo digital. Estaba Los escrito, edictos son todo lo que digitales. faltaba. Yo llegué a publicar edicto en diario, pero tengo colegas que se recibieron después que no, porque los edictos son digitales. Más allá de que perdieron sentido, porque la verdad que no conocí mucha gente que lea los edictos. Ni mi viejo que leía los obituarios, atrás de Clarín, leía los edictos. Que se lo leía hasta las 11, de las 8 de la mañana hasta las 11, todo el día los leía. ¿En serio? Aún así, nadie leía los edictos. Ahora es algo que lo siguen pidiendo. Yo lo llegué a hacer en papel, en un diario que se llama Boletín Oficial, que lo guardé porque es una reliquia, pero hoy en día pagamos una tasa que la pagamos online. Cuando acreditamos el pago, nos dejan librar el edicto que va electrónicamente al Boletín Oficial, que queda en La Plata, y ellos lo publican, vaya a saber dónde. Entonces, imagínense que cuando vamos al juez, lo que es la tecnología les cuesta un poco. Entonces, para seguir con el hilo, ¿qué quiero decir? Que cuando hay un blanco en el derecho, una normativa que no está regulada, ¿qué puede pasar? Pasó hace 2 décadas, no estaba regulado, ¿qué era? La adulteración de la nafta. No estaba regulado lo que era la adulteración. Entonces un fulano, que era del interior de la provincia de Buenos Aires, se le ocurrió con estos tanques plásticos que hay gigantes, que tienen como una cerca de metal alrededor. Compraban hasta en un pueblo, la vendían en otra adulterada, ganaba plata, no sabían cómo condenarlo. No entra por estafa, porque no era estafa. Entonces no encontraban el tipo penal se llama al delito específico, ¿no es cierto? Porque es mucho más específico el derecho penal que el derecho civil, obviamente. Por eso es la pelea entre civilista y penalista. Nosotros le decimos que aplican 80 artículos y el civilista tenemos 230 y pico. Pero bueno, el civil es mucho más abstracto, más amplio, más fácil que haya un blanco. En el penal no se te puede escapar nada. Siempre en alguno lo vas a invocar. Entonces el tipo salió libre y a partir de ahí vino toda esta jurisprudencia de decir no, esperemos un cachito. La jurisprudencia no es solamente que el juez aplique la normativa, si no es fácil y cualquiera sería juez. Está bien que vendría cualquiera juez, pero aparte de aplicar la normativa, tiene que suplir ante la falta que hoy le llamamos un gris o un blanco. Son detalles técnicos, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Un blanco es cuando falta exactamente el tipo penal, un gris es cuando está, pero no está regulado exactamente ese modus operandi, por decirlo así, ¿me explico? Ese detallecito. Entonces, lo que quiero decir es que si decimos jurisprudencia supletoria, es porque el fallo de los jueces va a suplantar la ley que falta o que está, como decimos nosotros, en gris. Después tenemos, por último, dentro de la jurisprudencia interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Es sencillo, la palabra es bastante transparente. Lo que quiere decir es que el juez tiene que interpretar la norma, que muchas veces es muy vaga, sobre todo en el derecho civil, ¿no es cierto? Porque en el derecho penal es fácil, porque incluso los delitos están tipificados hasta con el nombre, que si yo se lo digo uno por uno van a saber más o menos de qué delito estamos hablando, ¿no es cierto? Porque dice la palabra estafa, dice la palabra homicidio, o sea, dice cosas bien fungibles. Ahora, en el derecho civil tenemos párrafos y párrafos que no sabemos bien qué está queriendo decir el autor. De hecho, ustedes, o cuando nosotros nos mandaban a comprar el código civil, verán que a veces el código es así chiquitito, y a veces tenemos un código que es así. Es decir, tiene la misma cantidad de artículos, ¿qué le cambian? La letra, ¿no? Porque pensaba uno cuando arrancó la carrera, ¿no? Digo, solamente la tipografía. No puede ser esto. No, es que hay códigos comentados.
Y muchas veces, si nos ponemos a contar algunos que éramos fanáticos, las páginas, es mucho más el comentario que la parte del código. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que un civilista, como Belucio, por ejemplo, te puede hablar de un artículo 14 páginas. ¿Solamente para qué? Para interpretar lo que quiso decir el legislador. Porque no se olviden, sobre todo con el código de Vélez, el anterior, que nosotros no, los civilistas que escriben, tenían que interpretar lo que quisieron decir los legisladores que hicieron el código de Vélez Sarsfield, en 1800 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Es importante el comentario que hace ese civilista sobre ese artículo y sobre la norma, porque hay que interpretar lo que querían decir. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de años que pasaron. Entonces nos vamos a encontrar, o nos encontramos los que estudiamos del derecho, que un mismo artículo, algunos dicen que el legislador quiso decir una cosa y otros dicen otra. Entonces ahí vemos la importancia de por qué la interpretación del juez. Porque tampoco lo bajemos a lo más sencillo que un juez de acá tiene que interpretar que dice un articulito del Código Civil. No. Estamos hablando de interpretar artículos que vienen, porque del Código de Vélez tenemos un montón de hoy en día, nomás que lo han modificado el código, bienvenido sea la modificación, pero tenemos artículos que eran de esa época. Y aparte es un código que se aprobó, no sé si sabían, a libro cerrado, el Código de Vélez. Vélez Sarsfield, que era un enfermo del derecho, del trabajo, que estaba con otras preocupaciones, aparte, el tipo, porque la hija salía con Sarmiento, que le llevaba varios años, y en esa época también era un poquito escandaloso, no es solamente como ahora. Entonces el tipo tenía gastritis y se puso a escribir eso en un tiempo récord, y lo aprobaron al libro cerrado. Entonces había artículos ¿pero qué quiso decir este tipo acá a las 3 de la mañana? Bueno, y ahí viene la interpretación de los juristas. Lo que pasa es que los juristas de hoy en día terminan siendo los jueces. Entonces, no es palabra menor decir que la jurisprudencia también es interpretativa. Por eso digo que ojalá todos los jueces cumplieran su rol y su función con la seriedad que el cargo se merece, ¿no es cierto? Porque hoy en día son un poco inalcanzables, sabemos que llegan a las 11, llegan a la 1. Si redactan una sentencia por día, es un milagro. Entonces, para mí no están a la altura, pero bueno, se fue degradando todo un poquito. Cuestión que lo que les tiene que dar más o menos en claro es que la jurisprudencia es, si bien, como decía la compañera, los fallos de los jueces, pero dentro de los fallos que tengan estas pequeñas diferencias, que pueden ser tanto confirmatorias de la ley, supletorias o interpretativas, ¿cierto? Y eso es importante porque es una fuente. ¿Qué quiero decir? Que por decantación, la otra vez yo había escrito, bueno, no lo voy a poner de vuelta, ley, costumbre y jurisprudencia. Y no es caprichoso que lo haya puesto así, porque de hecho yo también lo estudié con ese orden. Es porque tiene como un cierto orden de prelación, ¿no es cierto? Decir, bueno, fuente del derecho, ¿en qué me baso para aplicar, ¿no es cierto?, las normas? Bueno, lo primero que voy es a la ley, obviamente, por todo lo que dijimos en la clase anterior. Tiene otro valor la ley. Si yo agarro la ley, fue algo que hay una propuesta, que unida y venía en el diputado, senadores, bueno, todo lo que hablamos la otra vez, que lo interpretan y lo votan nuestros representantes, lo que veníamos hablando de la democracia. Entonces, obviamente, para mí es la más importante. Y aparte nadie se la puede saltear. Si hay una ley escrita, nadie la puede contradecir. Después venía la costumbre, que también lo explicamos en la clase pasada porque era importante. Y después viene la jurisprudencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un juez tiene que fallar, o un tribunal, sobre algún asunto, va a ir primero lo que hay escrito en la ley, después a la costumbre, que también es muy importante, y por último, si no logra decidirse o no encuentra cómo fallar, va a ir a la jurisprudencia. Y aparte la jurisprudencia tiene un punto más importante, que yo no lo tengo acá anotado, pero es bueno que lo sepan. Cuando un fallo es realizado
por una cámara. Ustedes saben que la cámara es un órgano superior. Vieron que a veces uno dice juez de primera instancia. Los jueces de primera instancia son, como la palabra lo dice, en la primera instancia, o sea, los primeros que tienen que decidir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo? Tengo el poder, no hace falta ser abogado para eso, de saber que puedo apelar ese fallo, esa sentencia, ¿no es cierto? Entonces, si apelamos, hay unos recursos que se presentan ante el mismo juez, para que diga, no, revéame esto, es el recurso de revisión, eso no tengo que, tampoco vamos a tomar el recurso. Pero todos saben que puedo apelar. Ahora, no siempre se apela ante el mismo juez, o a veces apelo ante el mismo juez, pero la decisión la tiene un órgano superior que es la Cámara. Cuando ese órgano superior, que es la Cámara, falla, que generalmente no tiene otro recurso, o a veces sí, pero tampoco lo voy a aburrir con recursos porque es un tema larguísimo. Porque no toda materia puede llegar a la Corte Suprema como uno piensa, sobre todo antes de estudiar derecho. No, yo voy si es necesario hasta la Corte Suprema. No se llega, lamentablemente, y muchas veces no se llega ni siquiera hasta los órganos inferiores de la Corte Suprema. Pero lo que sí tenemos que saber es que si una Cámara Provincial falla de cierta manera respecto a cierta normativa, por ejemplo, más de 3 veces, no es un número exacto, pero si una Cámara viene fallando de cierta manera, solamente con citarle un fallo al juez de primera instancia, va a tener que resolver de la misma manera que la Cámara. Entonces, la Cámara lo que está haciendo indirectamente es crear normativa, porque ni siquiera el juez se puede salir de ahí. ¿Me explico? Sería muy difícil que el juez se salga de ahí, podría hacerlo solamente con un voto de disidencia y aclarando en 14 páginas por qué vota como vota y por qué está en contra de lo que dijo la Cámara. Entonces, la jurisprudencia, para que entiendan y no se queden tan simplificados como que es el fallito del juez de acá de primera instancia. No. Todos los fallos. Y cuanto más arriba, entre comillas, nos vamos, más obligatorios son. O sea, si bien no son obligatorios como la ley, para contradecir un fallo, y más si es de un órgano superior, tengo que fundamentarlo hojas y hojas, y más vale que esté bien fundamentado, bien escrito, y que quiera convencer a los demás jueces. Entonces, la jurisprudencia, tengan en cuenta en la cabeza que es todo eso, no es solamente el fallito que me escribe muy lindo el juez, sino los fallos de la Cámara, de la Suprema Corte también. Y en el medio que tenemos la Corte Suprema de Justicia, que no es lo mismo la Corte Suprema que la Suprema Corte. ¿Me explico? Entonces, para que tengan solamente una idea, la Suprema Corte es la provincial, la Corte Suprema es la nacional. Digo que no llega todo a la Corte Suprema, ¿por qué? Porque hay materias que no son federales. Hay muy pocas. Todo lo que tiene que ver con narcotráfico, lo que tiene que ver con trata de personas. Entonces, mi accidente de tránsito, mi problema de la medianera con el vecino, no va a llegar nunca a la Corte Suprema. A lo sumo a la Suprema Corte, que es la provincial, provincia de Buenos Aires. Para que tengan más o menos un poquito de idea de los estratos de la justicia. Bueno, entonces estamos con jurisprudencia. Fuentes formales. Ahora, dijimos en la clase pasada que también tenemos las fuentes materiales, ¿no es cierto? ¿Llegamos hasta ahí? Sí. Dentro de las fuentes materiales tenemos también 3. Una es la doctrina. La doctrina. ¿Qué se entiende por doctrina? ¿Quién me puede decir qué es la doctrina? ¿Qué cree que es la doctrina? En derecho, porque doctrina quiere decir, bueno, como todas las palabras, tiene varias acepciones. Pero si ustedes buscan doctrina en un diccionario, o bueno, hoy en día
me imagino que dirán Google, van a encontrar que es un conjunto de normas religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera. Por eso a mí me gusta que pongan entre paréntesis del derecho, doctrina, y entre paréntesis pongan el derecho porque cambia mucho la acepción. ¿Por qué? Porque en derecho, la doctrina, la podríamos, yo acá no la tengo definida, pero es simplemente la opinión de los autores. La doctrina en derecho es la opinión de los autores. Ahora, estos autores, en general, ¿qué son? Son juristas. Acá tiene defensa del consumidor. ¿Cuándo se origina? Falta de frente al agua. ¿Cuándo la ¿esto para ustedes? No. No. Ah, está bien. ¿Qué me estaba diciendo? No, para que me quede mal. Doctrina. La doctrina es la opinión de los actores. ¿Y por qué es importante también? Bueno, justamente, porque lo que veníamos diciendo en la jurisprudencia interpretativa no interpreta solamente la ley, sino que los tipos se van a poner a buscar a ver qué escribió Velucio, por ejemplo. Bueno, se nota que es un autor que me gusta, pero hay muchos otros. Entonces, es importante porque estos juristas son tipos que estudiaron el derecho. Estudiaron desde el derecho romano y se hicieron civilistas. Entonces es importante también lo que digan. Y de la opinión de los actores podemos llegar a sacar, poner blanco sobre negro un gris de la ley, por ejemplo. Porque los tipos te escriben libros y libros y libros sobre un solo tema. Entonces, el juez lo va a tener muy en cuenta. Pero no solamente los jueces. Si yo le llevo a fundamentar un recurso y le cito a Velucio, por ejemplo, como se debe citar, ¿no es cierto? Editorial, tomo, folio, página, etcétera, etcétera, renglón, obviamente entre comillas, qué sé yo, el juez o el secretario que le esté decidiendo mi recurso va a abrir los ojos y lo va a tener que ir a buscar. Lo va a tener que ir a buscar y lo va a tener que leer y va a tener que interpretar ese jurista, porque como le dije hace un rato, no es palabra menor lo que escriben estos tipos. Estos tipos estudiaron el código de Vélez y se fijaron cada artículo comentado para llegar a explicarte por qué el testamento hológrafo escrito sobre un, bueno, en este caso porque no me acuerdo, sobre un folio, el testamento se escribió, nunca apareció en papel. Ahora un tipo presenta un folio donde se veía tras luz lo que estaba escrito. Y los jueces no sabían qué hacer, obviamente. Nadie sabía qué hacer. Vos tenés la voluntad, la última voluntad de una persona, pero dice que tiene que estar escrito, y el testamento tiene 3 requisitos básicamente. Uno es que esté escrito, ¿no es cierto? Ahora el tipo presentó como prueba un folio donde había escrito un testamento y la tinta no está. Entonces nadie sabía qué hacer. ¿Y esto cómo se resolvió? Que es importantísimo, porque en una sucesión, un testamento es como la constitución para un país. Se terminó resolviendo gracias a la opinión de los autores, a la doctrina. Entonces, cuando yo decía ahí la opinión de los autores, ¿viste? Sí, fuente material, porque es no obligatoria, me había olvidado decirle, una de las características de las fuentes materiales es que no son obligatorias. Las formales son obligatorias. Eso no me acuerdo si lo había dicho en la clase pasada. Por las dudas, supongo que lo tengan bien acá. Las formales son obligatorias, las materiales no. Entonces, vos decís, yo decía, bueno, doctrina, la opinión de los actores, de los autores, no es obligatoria. Ahora, no es obligatoria para los jueces. ¿Qué quiere decir? Que no obligatoriamente tienen que leerla y aplicarla. Ahora, si yo se la cito como un recurso, me olviden que cuando digo yo, atrás tengo un cliente que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier transeúnte, le cita la doctrina y el tipo, si bien no está obligado a fallar en como dice Velucio, está sí obligado a fundamentarme por qué no. Entonces, lo que hace la presentación de cualquiera de ustedes, si le citamos la doctrina,
no deja de ser importante, por más que sea no obligatoria. ¿Me explico? Lo que pasa es que, bueno, las fuentes hay que dividirlas en obligatorias y no obligatorias. Es una de las características. Entonces, tenemos la doctrina que no es la obligatoria. Y también otra característica de las fuentes materiales, puede ponerle que en general las tres, ya se las voy a escribir, son supletorias de las fuentes formales, o sea, suplen a las fuentes formales. Por lo que venía diciendo hasta ahora, que si no encontramos o no encuentran la respuesta los jueces para resolver, van a ir a las fuentes materiales, que son, como dijimos hasta ahora, doctrina. Como segunda fuente material podemos poner al derecho comparado, derecho comparado. ¿Qué quiere decir el derecho comparado? ¿Qué nos querrá decir? ¿Qué entienden por derecho comparado? ¿Con qué lo comparamos? Chicos, que estamos hablando de derecho. Lo que hablamos la clase pasó un poquitito, medio por arriba. Tenemos, imagínense que son jueces, no encuentran dentro de las leyes formales, dentro de las fuentes formales, en qué basarse para fallar, no encuentran dentro de la doctrina. ¿Qué harían como jueces? ¿Dónde se fijarían? ¿En qué se basarían para fallar? En un país vecino. Chicos, derecho comparado viene de comparar nuestro derecho con, por ejemplo, el chileno, el uruguayo, el boliviano, el paraguayo. ¿Por qué? Porque van a compartir los juristas ciertas características, ¿no es cierto? Porque nosotros, quizá con un sueco no tengamos tanto que ver. Ahora con un chileno, con un uruguayo, sí. ¿Me explico? Con un brasilero. Entonces, los juristas que dijeron, bueno, no encontramos dentro de las leyes formales, o no encuentro cómo justificar mi fallo. No encuentro dentro de la doctrina, porque ese tema no se habló, ni a un jurista le interesó. O es muy nuevo, como la tecnología esta. Tenemos que aplicar fallos sobre la tecnología, ¿no es cierto? ¿Incorporo esto como prueba? ¿No lo incorporo? ¿Es un scratch en Facebook una lesión al derecho de imagen? Hasta hace poco no tenía ni idea. Sí, no, porque el Facebook lo tenía privado, lo tenía público. Los tipos no sabían qué decir, no sabían en qué basarse, no sabían qué leer. Hasta que uno dijo, che, fíjate qué pasa en Brasil. Que son un par de millones más que nosotros, ¿no? En Uruguay son más poquitos. En Brasil son mucho más, fíjate. Ah, y ahí encontraron. No, mirá, bueno, Facebook depende, porque así, bla, bla, bla. El derecho de imagen, que si es menor, que si es mayor. Lo tomaron y lo aplicaron. Hace poquito, no hace mucho, ¿eh? Bueno, poquito. Facebook ya tiene un par de años, pero... entonces ahí cuando uno dice, pará, el derecho comparado no es un puntito más dentro de las no obligatorias. Está bien, es no obligatoria, pero le vino bien cuando no sabían qué hacer, cuando tienen que fallar. No, porque nuestro vecino país, con el cual compartimos la idiosincrasia y bla, 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 ¡pum! Se agarran de ahí y fallan de alguna manera. Entonces, el derecho comparado nos puede venir bien. Más allá de que nos podemos comparar en el derecho con Suecia, con Noruega, o sea, el derecho comparado es para todo el mundo. Yo, para que entiendan por qué a veces le bajo un ejemplito a la vida cotidiana para que vean que realmente sirve y no es una fuente material, sí, derecho comparado. ¿Qué me importa a mí comparar nuestro derecho con el de Finlandia? Pero, si bien podemos tomar algo de ahí, es mucho más difícil que tomarlo, y la práctica nos lo ha demostrado, tomar un caso vecino para un caso reciente, porque tampoco, no me acuerdo exactamente de qué año es el fallo, pero tenían que fallar en cuanto a derecho de imagen. Porque la gente estaba escrachando en Facebook como si nada, de su casa, le está poniendo la foto de una persona sin su consentimiento. Y sí, en el derecho está un poco eso, pero hasta antes
de Facebook. ¿Quién imprimía una foto de mi vecino? No, este me quiso vender una licuadora y estaba fallada. Pensamos que no le íbamos a aplicar nunca, ¿me entendés? Porque lo vimos en la película, Wanted, con la foto del tipo, ¿no? Y de repente ahora, una vez por mes, llega una carta de documento porque me está... y pasa seguido. Y esto lo resolvieron gracias a, cuando no sabían qué hacer, nuestro vecino país que ya se ve que había tenido unos problemitas con sus vecinos de Facebook. Entonces, el derecho comparado nos puede servir, aunque lo veíamos antes como algo muy lejano y muy como no vamos a llegar nunca, siempre vamos a tener donde agarrarnos, ¿sí? Porque está la ley, porque está la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, y a veces pasás por todo eso y seguís sin encontrar la fuente. Entonces, vamos al derecho comparado. Y después tenemos como materia la última, podemos decir que la última, la equidad. Esta sí, tengo que reconocer, ¿se entiende la letra? Bueno, mi letra imprenta minúscula, no sé por qué escribo así, pero desde la primaria que escribo con una letra, nunca la cambié. Incluso a velocidad de cuando tomaba apuntes en la facultad, todo imprenta minúscula. Tendría que hacerme analizar. Equidad. Esta sí le reconozco que quedó un poquito desfasada en el tiempo. Porque ¿qué quiere decir equidad? Eso sí me lo van a decir, puede decir cualquiera. ¿Qué entienden por equidad? Igualdad. Algo parecido a igualdad. ¿Cómo? Dar lo que cada uno estaría necesitando. Bien, me gustó porque se asemeja a una idea de cuando en introducción al derecho nos decían, ¿no es cierto?, que era justicia, que nos decía, nos terminaban diciendo darle a cada uno lo suyo, que nos gustaba, lástima que después te decían, ¿y qué? Cada uno lo suyo. ¿Cómo sabes qué es lo que le corresponde a cada uno? Pero bueno, la idea de equidad no dista mucho de esa. ¿Por qué esta digo que quedó un poquito desfasada? Porque en realidad sí, cuando los jueces y los juristas se quedaban sin herramientas y no había tanto derecho comparado como ahora, ahora tenemos derecho de cualquier país, puedes estudiar meses el derecho de cualquier país. En otra época, donde la gente era menor cantidad, como dijimos en la clase pasada, si bien no me voy a remontar a la antigua Grecia donde se votaba, como dije, a mano alzada en la democracia, pero viniendo un poquito en la historia hacia adelante, podemos llegar a encontrar blancos en el derecho que no lo podíamos encontrar en ninguna de las fuentes que nombré hasta ahora. Entonces, ¿qué dijeron los juristas? Nosotros tenemos que tratar de fallar de acuerdo a lo que es equitativo, que no es lo mismo que igualdad. ¿Me explico? Porque igual es, bueno, fue cambiando a lo largo del tiempo mucho el concepto de igualdad. En realidad, nadie es igual a otro, por diferentes motivos, ¿me entendés? Aunque no suene lindo, pero no somos iguales. No somos iguales. Entonces lo que hay que tratar, por eso es mucho mejor y más acertada, y no porque lo diga yo, sino los que escribieron tipos hace 1000 años y lo siguen escribiendo, es la equidad. Porque la equidad se asemeja un poco a lo que dijo la compañera, que es darle a cada uno lo que le corresponde, o lo suyo. ¿Me explico? Entonces, los tipos cuando se quedaban sin fuente, decían, bueno, esto yo no sé cómo resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, tratando de ver qué es lo equitativo. ¿Me explico? Sin caer en los errores del César, que quería partir al medio al bebé, ¿no es cierto?, para darse cuenta, pero aún así le salió bien, porque ahí saltó la verdadera madre. ¿Quién era la madre? La que no quería que tomate, ¿no es cierto? Entonces, digo para que tengan una idea de dónde viene esta palabra y esta fuente, ¿no es cierto? De cuando no tenías de dónde agarrarte para fallar de cierta manera. Entonces, sí, bueno, vamos a tratar de fallar en forma lo más equitativamente posible, que es lo más equitativo para la persona. O sea, en definitiva, tratar de ser lo menos injusto, ¿no es cierto? Está bien, no puedo aplicar las leyes porque no la tengo. No puedo aplicar la costumbre porque es un caso nuevo.
no puedo aplicar la jurisprudencia porque todavía no está nada escrito. Paso por todas las fuentes y llega un momento que me quedo sin nada. Bueno, vamos a tratar de ser equitativos, porque así se evitaba la violencia también. ¿Me explico? Porque cuando uno falla de forma no equitativa es cuando viene la violencia. Por eso es que diferenciamos un poquito del término de igualdad. Porque también vos cuando igualás a las personas en los que no son iguales, hay violencia también. Vos tenés que igualar a las personas en los que son iguales. Y ahí tenés paz. Es la idea que tenían ellos, ¿no es cierto? Porque no se olviden que en esa época los jueces eran alcanzables, no como ahora. Entonces, la gente, había familias que en esa época, en el derecho romano, constituían más bien pequeñas castas, ¿no es cierto? Entonces, si se le sublevaba una, que a veces era amiga de otra, era un problema social, no es como ahora. Ahora, a lo sumo te cortan ahí donde están los juzgados penales, Monseñor Marconi Varela, que antes se llamaba Pichincha. Cada tanto veo que está la calle cortada, que están la familia haciendo lío, doblo y ya está. Y cierran el portón gigante de la esquina. Bueno, el que ve de San Justo, no sabe de qué estoy hablando, pero más que hacer un scratch en la fiscalía, ¿no es cierto? No podemos hacer nada. Y no le va a pasar nada al juez, ni siquiera lo van a conocer. Porque aunque los Pérez salen por la puerta, viven en la calle Malaya, en otra salida, no le va a pasar nada. Ahora en esa época tenían que tratar de ser equitativos. Porque aparte estaban escribiendo jurisprudencia. Y ellos lo sabían. O sea, el pueblo no tiene idea. Pero ellos saben que si fallan de una forma respecto a esta pavada, el día de mañana tienen que fallar igual. Eso es lo loco, lo diferente con el derecho de Gran Bretaña. Yo digo, ¿cómo hacen los tipos para tratar de buscar el mismo caso a lo largo de toda? Nosotros nos volveríamos locos. Para mí es mucho más fácil buscar en la ley, buscar en los códigos de fondo, los códigos de forma, punto, lo aplico, ¿me explico? Ahora no. Ellos tenían que estar sabiendo de que tenían que ser lo más equitativamente posible para traerle paz a la sociedad que tenía en ese momento. Que si bien era más chica, también tenía su contra, ¿no es cierto? Porque hoy, como les digo, nos perdemos y ninguno puede llegar a ningún juez. En esa época sí, y se cruzaban a diario, ¿no es cierto? Entonces, es porque también es importante que traten de buscar la equidad en el fallo. Si no hay ninguna de las fuentes, la última, que no debería ser la última, yo, en cuanto a las fuentes materiales, no tengan tanto en cuenta el orden, como sí lo hice con las formales, ¿no es cierto? Las materiales se pueden escribir y mezclar en cualquier sentido. Las formales sí tienen un poco más de sentido, ya les expliqué por qué, de por qué pongo primero la ley, ¿no es cierto? Entonces las materiales, lo que quiero que les quede claro es eso. Y también les dije, ¿no?, que son no obligatorias y que suplen a las formales, ¿no es cierto? Bueno, con esto podríamos decir que tenemos resuelto fuentes. No es mucho más que esto, es bastante sencillo, no tiene palabras complicadas. No sé si alguno le quedó alguna duda respecto a alguna fuente, alguna palabrita, alguna idea. Si la tiene, me lo dice ahora, si no calla para siempre. Como diciendo, uy, me estaba pasando. Bueno, iba a arrancar con la de 1106, 106, pero siendo tarde. Lo importante es que les haya quedado más o menos claro fuentes, porque fuentes cerramos acá, no vamos a dar más. Ya la clase que viene, si no me equivoco, vamos a empezar con lo que es legislación, tanto nacional como provincial, para que ya se adentren un poquito más en lo que tiene que ver la legislación, que tiene más que ver con la tecnicatura, ¿no es cierto?, en sí. Así que bueno, si fuentes quedó más o menos claro, me voy tranquilo y contento. Y nos estaremos viendo la clase que viene, porque si no la socióloga me va a matar.